Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. Los invito a ver mi primer versión de una suspensión de 6x6 en esta bonita F1 del 49. Espero les guste y sobre todo les sirva. Este custom es a sugerencia de un amigo del canal. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos amigos, es muy importante que no se pierda ningún detalle. Hay que marcar la caja en esta posición para posteriormente hacer un corte. Y en la segunda camionetita, aquí va el corte, así como se ve en la imagen. Hay que cortar la primera camionetita, así como la marcamos. Esto debe de hacerse con calma. Hay que tomarse su tiempo amigos. Después cortamos la otra camioneta, donde hicimos las marcas. Y este sería el resultado. La idea de hacerlo así es para alargar un poco más la caja. Para corregir las pequeñas imperfecciones que nos quedan con el corte, vamos a utilizar esta herramienta. Esta la hicimos para el video de la limusina. Esto es muy práctico amigos, y quedan muy bien con esta herramienta. Esta herramienta nos sirve para rectificar las partes que vamos a unir. Aquí se puede apreciar cómo es su función. Y funciona muy bien. Les recomiendo que se fabriquen una. El rectificado debe de hacerse con mucha calma y siempre estar probando. Ahora, en una superficie plana hay que unir las dos partes, las partes más grandes amigos. Recuerden que la queremos alargar. Hay que poner cantidad suficiente de pegamento instantáneo y mantener la presión por un momento. Después hay que reforzar con un poco de carbonato, así como se ve en la imagen. Lo siguiente amigos, hay que retirar lo que sería la tapa y posteriormente hay que quitar los costados ya una vez pegados, así como se ve en la imagen, porque requerimos hacerlo un poco más ancha. Usando el mismo procedimiento de la superficie plana hay que pegar los costados y hay que reforzarlos con algún material, así como se muestra en el video. Hay que hacerlo de los dos lados, eso es para que tenga mucha resistencia. Solo la vamos a hacer un poco más ancha. Ahora hay que ponerle unas tapas, así como se muestra en la imagen. Eso es para darle resistencia. Así se vería ya pegada a la caja. ¿Qué opinan amigos? Vamos a marcar y ampliar la posición de las llantas. Ahora, para fabricar la pieza más importante del proyecto, requerimos un juego de llantas de Cement Wheels que sean de eje largo, como las que se muestran en la imagen. Estas dos piezas las saqué de los motores SG90, pero se pueden fabricar con algún plástico duro. Deben de tener más o menos esta forma y con esas ranuras. Ahí van a entrar los ejes. Se requieren dos piezas iguales y de un lapicero vamos a sacar un tubito, así como este. De hecho se van a ocupar dos piezas también. Se requieren también dos tornillos que entren en esos tubitos. Son tornillos un poco chicos. Estos los reciclé de partes electrónicas. Para armar este componente es muy fácil. Hay que poner estas piezas así en esta posición, con la ranura hacia abajo. Esto hay que hacerlo con calma amigos, hay que disfrutarlo. La ranura nos va a hacer más fácil el armado. Ahora hay que poner el tubo. La medida del tubo, esa nos la va a dar la distancia del eje.
Recuerden que deben de dejar un poco de juego axial en las llantas. Ahora hay que poner uno de los tornillos en un extremo. Este tornillo no va muy apretado. De hecho debe de tener un poco de holgura, porque toda esa pieza debe de moverse libremente. Colocamos el segundo eje, siempre en la misma dirección de las ranuras. Los ejes se ponen con cuidado, no hay que presionar demasiado porque se pueden doblar. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Y si tienes alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Ahora el último tornillo. Recuerden que no hay que apretarlo, hay que dejar un poco de holgura, porque debe de tener un movimiento libre esa pieza. Se pueden apretar y después regresarse un poco, hasta que tenga un movimiento libre, así como se muestra en la imagen. Esto hay que hacerlo con calma, amigos. Así debe de funcionar. Ya una vez rebajada la carrocería, ya se pueden probar las llantas. A todo el componente de las 4 llantas yo lo llamo balancín. Debe de quedar así, amigos, con espacio suficiente. ¿Qué opinan, amigos? Déjenmelo en los comentarios. El siguiente paso, amigos, es cortar los estribos del chasis. Y vamos a utilizar también la parte de enfrente, lo que sería la parrilla. Solamente ocupamos estas dos piezas y la parrilla. A los interiores hay que cortarles la parte de atrás, aquí en el centro, como se muestra en la imagen. Se deja una ceja para que ahí apoye el vidrio, o lo que sería el vidrio. Y hay que ponerle también un poco de plástico duro, como se muestra en la imagen. Ese plástico duro nos va a ayudar a que los estribos queden en una muy buena posición. Los estribos hay que dejarlo en su parte original, solamente en la parte de enfrente, porque para la parte de atrás hay que rebajarlos. Y para hacer el efecto de la suspensión vamos a utilizar 2 broches para el pelo, como los que se muestran en la imagen. Estos son muy prácticos y muy clásicos en el canal. Se los recomiendo. Esta sería la forma en la que se deben de doblar los broches. Debe de tener la parte de atrás del balancín ese medio círculo y una parte recta, así como se muestra en la imagen, para que tenga un libre movimiento. Y para la parte de enfrente lleva muy poquita curva, así como se muestra. Esos yo los uní con un poco de soldadura de estaño, pero funcionan igual si los pegamos con cola loca y un poco de carbonato. Al otro tubo hay que hacerle una ranura al centro e introducirle el eje de las llantas delanteras, siempre procurando no dañar el eje y que tenga un juego libre las llantas, así como se muestra. ¿Qué opinan, amigos? Ahora solamente hay que pegar las muelles en los tubos con cola loca y un poco de carbonato. Este sería el resultado final, amigos. La ventaja de estas muelles es que les podemos dar la forma que se requiera y que ruede como debe de ser. Ya la pintura y todo lo estético queda a criterio de todos ustedes. Esto fue lo que se me ocurrió a mí. Así lo hice yo. ¿Qué opinan, amigos? Apóyenme con sus comentarios. Ahora sí, amigos, la parte que más me gusta, el armado final. Y como es el armado final, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y asimismo te invito a que si tienes alguna idea o sugerencia,
siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todo. Como pueden ver amigos, desarmé el componente de la suspensión para ponerle un poco de pintura. Solamente hay que volverlo a armar con mucho cuidado. Y ahora sí va a ser el armado final, hay que ajustar muy bien las piezas. Recuerden que este tornillo lo podemos apretar y después aflojarlo un poco para que tenga un libre movimiento, así como se ve en la imagen. Ahora hay que ponerle sus llantas de Samet Wheels. Recuerden que hay que cuidar mucho los ejes para que no se nos doblen. Hay que hacerlo con calma. Como siempre les digo amigos, hay que disfrutarlo. Estas llantas y muchas más las podrás encontrar en la página sametwheels.com. Ya una vez que estamos seguros que todo funciona correctamente, ya se le puede poner la carrocería. Todo el sistema de suspensión se puede pegar con cola loca y un poco de carbonato. Con eso es suficiente. Ya solamente hay que pegar la carrocería con un poco de pegamento. La ventaja de este tipo de suspensión es que la podemos calibrar a la altura que querramos. Yo en este caso la dejé alta. ¿Qué opinan amigos? Déjenme sus comentarios, eso me ayudaría mucho. Y como es mi lema amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Y funciona muy bien. Amigos, no se pierdan el resto del video. Vamos a checar la funcionalidad de esta suspensión. No se lo pierdan. No olviden suscribirse amigos y dejarme sus comentarios. Eso me ayudaría mucho. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir.